Hola, muy buenas tardes. Ale, bienvenida. Miriam, bienvenida. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. ¿Me escucha usted también? Sí, yo escucho perfecto. Qué bonito se oye esto, ¿no? Tener una conversación así, qué bien. Sí. Muy bien. Ok, Ale, pues vamos a ir iniciando la sesión. Son las 7 en punto. Y bueno, voy a compartir pantalla. ¿Sale? Ok, ¿pueden ver la pantalla, Ale? Sí, sí se ve. Sí, excelente. Bueno, vamos dando inicio entonces ahora sí. Ok. He estado trabajando estas sesiones de semana 4 en Meet. Ahora lo quise intentar en esta otra plataforma porque la última vez en Meet tuvimos un poquito de problemas. Por favor, cualquier eh, situación, cualquier eventualidad que no se escuche, que no se vea, si me dejan saber, interrumpan con toda confianza, ¿sale? Este es su aula, ¿sale? Bueno, vamos a iniciar con, gracias. Sociedad Mexicana Contemporánea, estamos ya en la semana de integración. Esta es nuestra penúltima sesión, es la sesión número 7. Una más el día de mañana y pues son nuestras dos últimas reuniones. Y bueno, pues vamos a ver qué tenemos preparado para el día de hoy. Bueno, vamos a ver, vamos a dar la bienvenida por aquí. Quiero ver aquí tantito porque me interesa ver quién más se agregó. Bueno, ahorita nada más está Miriam y Ale. Miriam, ¿nos escuchas, Miriam? Bueno, esperemos que sí nos escuche, ¿verdad, Miriam? Sin ningún problema. Ok, vamos a bajar esto un poquito para ver lo que es la presentación. Bueno, entonces les comentaba yo, Ale, Miriam, de verdad es un gusto que nos puedan acompañar a esta reunión. Creo que es bien importante lo que vamos a trabajar en el foro. Por ahí he estado observando sus aportaciones del día de ayer, el día de hoy. Y bueno, por ahí vamos, más o menos, ¿verdad? Para cumplir el 100% necesitamos ver algunos de los puntos que vamos a trabajar en esta reunión, porque la verdad creo que están haciendo un buen trabajo, pero para que puedan obtener el nivel de logro más alto, pues hay que seguir ciertos requisitos. Dime, Ale. No, no dije nada. ¿No? Ah, ok, pensé que me decías algo. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, bienvenidas, de verdad es un gusto saludarlas. Y bueno, pues, ¿qué más tenemos preparado para este día de hoy? Pues tenemos por aquí las netiquetas, esas no nos pueden faltar y con mayor razón en esta reunión, porque como estamos trabajando el foro de integración se evalúa. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver la rúbrica, pues van a dar cuenta la importancia de las netiquetas para trabajar el foro. ¿Es parte de su calificación? Sí. Por ahí en algunos foros, en otros grupos, en otros módulos, asesora, ¿has tenido estudiantes que reprueben esta actividad? Sí, sí he tenido estudiantes que no aprueban el foro de integración y han sido por detalles como muy concretos, pero si estudiamos nuestra rúbrica, si la revisamos y nos queda muy clara las instrucciones, no tenemos por qué batallar, al contrario, podríamos obtener un buen nivel de logro porque hicimos un excelente trabajo. Pero si me han preguntado, asesora, ¿y quién ha reprobado foro? Sí, sí ha habido quien. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a hablar acerca del propósito de la reunión. Vamos a tener pues una actividad en Mentimental con México en una palabra. Vamos a hablar del pasado al presente. Esto es importante porque tenemos que vincular ese pasado con una huella que puede ser en el aspecto social o en el aspecto histórico. Ahorita nos va a quedar más claro. Y cómo lo podemos vincular con nuestra identidad como mexicanos. Esto me va a permitir además poder formular argumentaciones y no nada más responder por responder. Recuerden que es un foro de debate. Y pues aquí es importante que socialicemos el conocimiento y nos permita, ¿verdad?
pues lucir esos conocimientos que ya adquirimos con nuestras aportaciones. Vamos a hacer un ejemplo entre todos y luego vamos a hacer un ejemplito donde ustedes van a ayudarme a ver si quedó claro este punto. Posteriormente vamos a dejar de ser estudiantes y nos vamos a convertir en evaluadores. Se van a poner en los zapatitos del asesor virtual porque vamos a ver un ejemplo de una aportación no tan favorable, pero también vamos a ver un ejemplo de una excelente aportación con argumentación. Entonces ahí como que nos va a quedar más claro la diferencia y va a ser más fácil que entendamos nuestra calificación una vez que ya hayamos sido evaluados y retroalimentados. Entonces, pues vamos a hacer de los dos, ¿verdad? Vamos a hacer un juego de roles, vamos a ser estudiantes, pero también vamos a ser pues el asesor virtual. Vamos a transformar la pregunta y vamos a responder. Esto es importante, también este es un pequeño reto. Vamos a explicar detenidamente las 4 aportaciones que hay que hacer en el foro. Finalmente vamos a hacer un proceso reflexivo y vamos a hacer un cierre. Entonces, vamos a continuar con esta parte. Y bueno, vamos a retomar las famosas netiquetas. Las netiquetas, pues para este foro siempre lo hemos trabajado, siempre lo hemos hecho en otras sesiones. La cuestión de la presentación, de hablar por nombre a la persona a la que nos dirigimos. En el caso de cuando hablamos en nuestra primera aportación o por primera vez, ¿verdad? Que llegamos a un foro, en este caso aquí en las sesiones, pues saludamos de manera general. Imagínense que nos pusiéramos a poner el nombre de nuestros 54 compañeros y nuestras 6 autoridades académicas, pues sería más saludo que nada. Entonces, pero cuando hablamos con personas muy específicas, pues es importante poner su nombre. Yo les ponía como ejemplo, si tú vas a trabajar, por ejemplo, en el foro con tu tutora o tu tutor, pues sabes el nombre de tu tutora o tu tutor porque nada más es una sola persona. Entonces es correcto que le digas por su nombre. Si tú estás con tu asesor virtual, lo mismo. Si te estás dirigiendo de manera general a tu grupo, pues se vale que digas, hola compañeros, es un gusto saludarlos. Estás hablándole a todos. No estás haciendo excepción ni estás haciendo como grupitos. Eso es importante. Sin embargo, cuando tengas que hacer aportaciones de manera directas a personas en concreto, pues es importante que tengamos en consideración lo que nos dicen las etiquetas, con el saludo, con escribir bien su nombre, ¿verdad? A todos nos gusta que escriban bien nuestro nombre. Evitar comentarios que nos hagan sentir negativos. Asesora, me preguntan, ¿qué pasa si yo no estoy de acuerdo con lo que dice uno de mis compañeros, pero me parece un punto interesante, el cual me gustaría a mí debatirle por qué no estoy de acuerdo? Entonces es importante, ¿verdad? Que tengamos claro que sí se puede trabajar en un foro donde yo puedo participar con personas que no comparten el mismo punto de vista. Creo que eso es muy valioso porque, por ejemplo, se me ocurre que a lo mejor Miriam tiene una opinión con respecto a una temática y tal vez yo, Loren, pues no, a lo mejor como que ese punto no me queda muy claro o simple y sencillamente no estoy de acuerdo y con mucho respeto podemos generar debate. Tal vez cuando Miriam tenga la oportunidad de hacer su tercera participación y hacerme réplica, pues a lo mejor hasta me puede dejar más claro lo que yo no tenía como muy en concordancia con ella y hasta en un momento dado pudiera decir yo, ah, pues sí, fíjate que, pues ahora que lo pienso, ¿verdad? A ver aquí, déjenme admito a los demás participantes. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos como que el entendido que se vale, que no comportamos los mismos opiniones, pero como les decía yo ahorita, pues a lo mejor hasta yo voy a ver cosas que Miriam vio, que yo no vi, y puede enriquecer mi bagaje. Entonces, todos estos puntos son bien importantes. No es participar por participar, porque acuérdense que aquí les voy a evaluar y lo que estamos evaluando en este tipo de foros,
pues más que nada son análisis, es la manera en cómo te expresas, pero sobre todo esos procesos reflexivos que haces y que nos permite conocer lo que tú piensas con la temática que se trabaja en el foro, porque vas a demostrar conocimiento adquirido a través de semana 1, semana 2 y semana 3, ¿sí? Entonces, las etiquetas son bien importantes. Por ahí les estuve modelando varias ocasiones, en semana 3 sobre todo, cómo se debe de referenciar en un foro. Asesora, ¿debo de referenciar el foro? Sí, lo dicen las etiquetas. Siempre que nosotros queremos sustentar nuestros argumentos con información que hagan que lo que estamos diciendo tenga sentido y sea válido, pues más si estamos utilizando datos como muy concretos, pues tenemos que reconocer a esa persona o a esa fuente de donde estamos tomando los datos. Por ejemplo, si estamos trabajando como muy específicamente fechas, porcentajes, cantidades, pues es importante dejar saber de dónde lo tomamos, ¿sale? Entonces, las etiquetas siempre han sido muy importantes en nuestro trabajo en este módulo y en todos, creo yo, pero nosotros siempre lo hemos destacado sesión tras sesión, ¿sí? Voy a ver aquí otra vez, voy a abrir. Bueno, como que este mouse no quiere trabajar ahorita, pero voy a hacer esta pantalla en grande porque quiero ver quién más nos está acompañando. Arlet, bienvenida, qué bueno que nos estás acompañando a la reunión. Por aquí veo que también Monse nos está acompañando. Bienvenidas, de verdad es un gusto. Y bueno, esta sesión está preparada y pensada para escuchar sus voces y que no sea yo la única que está hablando en la reunión. ¿Sale? Bueno, ahora sí, regreso a ver qué más tenemos aquí en la sesión. ¿Qué ruta de aprendizaje debemos de seguir o qué es el objetivo? Bueno, pues más que nada nosotros tenemos como objetivo responder la pregunta detonadora ¿qué te hace ser mexicano o mexicana? Esto lo vamos a relacionar con acontecimientos históricos, por ejemplo, se me ocurre la independencia, se me ocurre la conquista, se me ocurre la Revolución Mexicana, se me ocurre el proceso del cardenismo, ¿no? Todo esto lo fuimos estudiando a través de las diferentes actividades integradoras y me van a permitir explicar de una manera muy concreta por qué soy mexicano o mexicana sin solo responder porque nací en México. Sí, acuérdense que estamos en un foro donde se evalúa y entre más preciso trabajemos acontecimientos históricos o sociales, pues está bien. ¿Qué son los acontecimientos sociales, asesora? Bueno, podemos hablar ahí de costumbres, de tradiciones y podemos hacer referencia a la cuestión de la música, del vestuario, la comida, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son súper importantes y si ustedes retoman los foros aprendiendo de semana 1, semana 2 y semana 3, pues también de ahí hay muchas cosas que podemos retomar para trabajar con este foro que va a ser el 8% de tu calificación final total, ¿verdad? Tenemos que conectar cómo muchas de esas costumbres, tradiciones y procesos históricos nos siguen impactando en el presente. Por ahí vamos a tener que hacer una aportación importante con algún compañero en específico donde le vamos a preguntar. Vamos a tener oportunidad de ver qué nos aporta en su primera participación. Vamos a hacerle una pregunta, no con el afán de molestar, sino más bien veámoslo por el lado positivo, que cuando alguien nos pregunta, pues también nos da la oportunidad de poder responder, de poder demostrar que tenemos conocimientos y podemos tener las herramientas para desarrollar las respuestas a lo que nos están preguntando y con esto demostramos conocimiento. Por ahí, esto nos va a permitir, ¿verdad?, ayudar a profundizar los temas y que nos quede más claro y que podamos explicar qué somos o qué nos hace ser mexicanos o mexicanas. Y finalmente, pues tenemos que llevar un proceso de conclusión donde tenemos que retomar pues no solo lo que yo aporté por primera vez, sino también lo que yo estuve viendo que participaron mis compañeros, la oportunidad que yo tuve de responderle a alguien, de preguntarle a alguien, ¿no? Todo el trabajo del foro
porque tenemos que hacer una conclusión final. Vamos a retomar la misma pregunta detonadora y a lo mejor al principio yo contesté de una manera como muy sencilla o cosas que dejé por ahí fuera, pero con el paso de los días y como vimos que fue trabajando el foro, pues a lo mejor yo puedo complementar mi cierre y con eso voy a explicar toda la relación que existe entre el pasado, el presente y la identidad de un ciudadano que vive en México y que lo hace ser mexicano o mexicana, ¿sale? Y bueno, pues yo espero que al finalizar la sesión, ustedes vean cómo esas costumbres, tradiciones y también me gustaría aquí agregar procesos históricos nos identifican como ciudadanos de este país y sobre todo poder responder nuestra pregunta detonadora. Y bueno, ¿qué les parece, chicas, si trabajamos el Mentimeter? Pueden escanear el código QR, les voy a poner ahí en el chat ahorita esta liga para que entren directo o puedan unirse a menti.com donde les van a solicitar el código, es el 7133-4173 para que podamos responder. Aquí dicen una palabra, pero lo acabo de abrir porque creo que es importante, podemos tener más de una idea, para que si tú pudieras explicar qué te hace ser mexicano o mexicano en una sola palabra, lo voy a abrir, lo abrí ahorita en el Mentimeter para que sean 2 palabras, ¿qué palabras elegirías? Entonces me voy a salir tantito de aquí para ir al Mentimeter. Lo que sí voy a aprovechar es copiar esta liga para ponérselas en el chat. Me voy a ir aquí al chat, ¿verdad? Y aquí les voy a poner la liga por si quieren utilizar también este acceso. Está bien. Y entonces ahora me voy a ir aquí al Mentimeter. Fíjense cómo yo estando ya aquí en el Mentimeter, ahora sí está agregado, lo abrí a 2 palabras para que no nos quede tan chiquito como el Mentimeter que hicimos en la primera sesión de espacio abierto que tuvimos hace varias semanas. Entonces, si tuvieras que explicar qué te hace ser mexicano o mexicana utilizando 2 palabras, ¿cuáles elegirías? ¿Sí? ¿Me ayudan a responder esto, chicas? Ahí va mi presentación para ver. Ok, qué importante trabajo estamos haciendo, así mucho colorcito. Ya tenemos por ahí 4 palabras. Me gusta lo que estamos viendo, raíces, cultura, importante, orgullosa. Muy bien, ¿verdad? Por ahí hay algunas que yo me imaginaba que iban a tener como el mayor impacto. Todavía no me las ponen, pero estamos viendo esta parte. Recuerden, chicas, si alguien de otro país, por ejemplo, les preguntara ¿qué te hace ser mexicano o mexicano? ¿Qué les responderían? Por ejemplo, en el colegio donde trabajo en las mañanas, pues tenemos la fortuna de trabajar con estudiantes de muchos países del mundo y créanme que es bien interesante ver esta combinación de culturas que se pueden presentar en un aula y créanme que cada estudiante que tengo, incluidos los mexicanos, ¿verdad? Siempre se muestran muy orgullosos, viendo esta palabra, de su cultura. Ok. Fíjense lo que acabamos de construir. Estamos construyendo lo que implica ser mexicano o mexicana. Por ejemplo, a mí se me ocurre incluir la parte de la comida, la música, la vestimenta, ¿qué otra cosa pudiera ser?
procesos históricos como la independencia, ¿no? La cultura maya, altar de muertos, ¿no? Las posadas. Puede haber muchísimas más. Como ahorita tengo 4 participantes, más todas las que yo acabo de decir, nos damos una idea sobre qué podemos trabajar o sobre qué temáticas podemos desarrollar dentro del foro. Muy bien. Me voy a salir tantito de aquí. Voy a regresar a la presentación. Ok. Bueno, con base en esto que acabamos de revisar, vamos a la siguiente diapositiva del pasado al presente. Y aquí lo que me gustaría mucho es comentarles estos 2 puntos. Una de las cosas que yo he visto en los foros de participación donde me van a evaluar, sobre todo en los foros de debate, en los de integración, es que muchos nada más responden por responder. Por ejemplo, he tenido muchos estudiantes que me dicen que el simple hecho de haber nacido en México los hace ser mexicanos. Bueno, entonces a mí me gustaría que vieran la sencillez de la pregunta. No estoy diciendo que es incorrecto. Lo que estoy tratando de explicarles es que si ustedes acaban de atravesar un módulo donde revisaron 3 semanas de teoría, donde les explica, ¿verdad? Que a través del tiempo, ¿sí? Nuestra historia nos deja saber cómo ha ido evolucionando desde las culturas prehispánicas hasta la actualidad, ha ido evolucionando, perdón, la cuestión de gobernanza, la sociedad, la educación, la política, ¿no? Por mencionar algunas cosas. Y entonces, pues hasta ahorita, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta todo ese bagaje que traemos y por qué podemos decir que somos mexicanos, no nada más por el simple hecho de haber nacido en este país o por el simple hecho de que mi papá o mi mamá o ambos son mexicanos, aunque yo haya nacido en otro país. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a demostrar más que nada todos esos conocimientos y para ello yo quiero que ustedes sepan que para argumentar no basta con nombrar, por ejemplo, una tradición. Hay que explicar el puente que existe entre esa tradición en el pasado con el presente y para esto debemos de seguir esta formulita. Pasado, huella, presente, identidad. Y para darle sentido vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si me voy en pasado, lo puse en los mismos colores para ir identificando. El pasado está en anaranjado y yo puedo hablar de un pasado que tenemos, pues las culturas originarias. Estoy hablando de mayas, mexicas, ¿no? Todos esos pueblos que se desarrollan en el área de Mesoamérica. También puedo hablar, incluso si quiero, ¿verdad? De los Anasazi, de los Jojocan allá en Oasis América o de los chichimecas o huastecos acá en zona de lo que antes era Aridoamérica. Entonces, esas culturas originarias son mi pasado. ¿Qué huella me han dejado o nos han dejado? Pues una herencia cultural y alimentaria. En el presente, ¿cómo lo vemos? Bueno, pues voy a centrarme en el alimento. Estas culturas tenían como mucho respeto y sobre todo como mucha importancia con respecto al maíz. Y si yo lo quiero trasladar a mi presente, pues el maíz continúa presente en nuestra alimentación. Por ahí me podrían mencionar, abran micrófono y menciónenme qué productos o qué tipo de productos consumimos en la actualidad que su base es el maíz, chicos. La tortilla. La tortilla, muy bien. ¿Qué otro? El elote. Los tamales. El elote, los tamales, la tortilla, no sé, me acordé por ahí también el pozolito, ¿verdad? El pozole, ¿no? Si se fijan, como en las culturas originarias por ahí también tenían incluso una de sus deidades, uno de sus dioses,
pues era el dios del maíz, ¿no? Toda esta cuestión del maíz y lo que representa. Entonces, es importante cómo eso que se vivía en el presente, pues es parte de mi identidad como mexicano, tiene un pasado porque es desde las culturas prehispánicas y pues si tú vas a Japón, si tú vas a Francia, si tú vas a Sudáfrica, tú como mexicano, pues sí, a lo mejor vas a poder probar los platos típicos de por allá, pero vas a extrañar la tortillita, ¿sí? ¿Por qué? Porque es parte de nosotros. Entonces, si yo tengo claro todo esto, para mí va a ser más sencillo hacer un argumento y responder. Si yo voy a hablar qué me hace ser mexicano o mexicana, pues yo pudiera decir que el pasado que tengo con mis culturas originarias, si pudiera mencionar olmecas, mexicas, etcétera, ¿no? Cómo me han transmitido una herencia alimentaria a través del maíz y continúa en nuestro presente a través de la alimentación como los tacos que se elaboran con la tortillita, ¿verdad? No puede haber un taco sin tortilla. Y así podemos mencionar los ejemplos que ahorita dijimos. Y esto conforma parte de nuestra identidad mexicana. Y si se fijan cómo poco a poco pudimos hilar varias ideas que me permiten escribir o construir un parrafito, ¿sí? Que está argumentado. Eso es lo que tenemos que hacer en el foro, ¿sí? Bueno, me preguntaban al principio, ¿a quién reprueba el foro? Sí, sí ha habido quien me reprueba el foro porque ha habido personas que a lo mejor nada más me hacen una aportación cuando me están pidiendo 4, pero sobre todo cuando me responden simplemente, por ejemplo, que a mí me hace ser mexicano por haber nacido en México. No se ven los conocimientos del módulo. Es importante que entendamos esta parte. ¿Sale, chicas? Bueno. Ahora, ya hicimos un ejemplo. Ahora vamos a seguir la huella, ¿sí? Por aquí tengo tres imágenes. La A, la B y la C. La A tiene que ver con una tradición y es parte ya de nuestra identidad como mexicanos, los altares de muertos. Incluso ya en Holanda, en países así como muy lejanos en Europa, pero también allá en Asia y en África, en América no se diga, ¿verdad? Siempre se ve o se reconoce ya que hay un mexicano o hay una comunidad de mexicanos cuando se ve ya este tipo de obras como la cuestión artística al levantar un altar de muertos, ¿no? Ya tiene una simbología también de, no solamente de tradición, sino pues también de arte, de belleza, de color. Entonces, ya es considerado también, pues, como un patrimonio mexicano. Entonces, esa es nuestra primera imagen. Nuestra segunda imagen tiene que ver con un proceso histórico que nos permitió convertirnos en el país que somos y de ahí viene el país ya conocido como México. Estamos hablando del proceso de independencia y estamos viendo algunos personajes. Y en la figura número C, en la imagen número C, pues tiene que ver con la cuestión de la comida mexicana. Aquí estamos viendo unos ricos y deliciosos taquitos. Quiero pensar que son taquitos al pastor porque tienen ahí esta su piñita, ¿verdad? Bueno, entonces, chicas, por ahí me pueden dejar saber en el chat. No, y no vamos a usar mucho chat, vamos a usar micrófono. Me pueden dejar saber con cuál de estos tres, A, B o C, podemos hacer un ejemplo así como lo hicimos con el maíz y los pueblos originarios. ¿Cuál les gustaría trabajar? El primero es una tradición, el segundo es un proceso histórico, esto tiene que ver con lo social, esto tiene que ver con lo histórico, que es lo que nos piden en el foro, y la cuestión de la comida, pues también tiene que ver con un proceso sociocultural, ¿no? Gastronómico. Entonces, ¿qué les gustaría trabajar para que pudiéramos hacerlo como ejemplo, chicos? ¿El A, el B o el C?
A mí con el A. ¿Con el A? Yo con el A. Con el A nos vamos. Ok. Bueno, aquí sí necesito de su ayuda. Fíjense. Lo vamos a conectar con la formulita de pasado, huella, presente, identidad. Entonces, ¿qué acontecimiento estamos estudiando? ¿Qué es el A que damos? Tradición. La tradición Del Día de ¿de Muertos. qué? Del Día de Del Muertos. Día de Muertos, ¿verdad? Y entonces ahí como para que se complemente nuestra idea, puede ser la tradición que celebramos los mexicanos cada 2 de noviembre para conmemorar, pues no quiero decir festejar, ¿verdad? Suena como un poco dramático, pero pues para conmemorar la vida después de la muerte, ¿no? Porque pues se supone que esos muertos regresan a la vida y disfrutan de todos los ricos antojitos que están en el altar. Y es una gran fiesta, es una celebración, estamos contentos porque esos seres que amamos y perdimos en diferentes momentos de nuestra vida, pues están viniendo a visitarnos. Eso es lo que dice nuestra tradición, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo no nada más contesté altar de muertos, cómo lo pude ir complementando para que sea un buen párrafo. Aquí se trata de cómo escribimos, ¿no? Entonces, ¿qué acontecimiento estudiamos? Pues ya lo mencionamos. Ahora, ¿qué nos deja ese proceso, chicos? ¿Cuál es la huella? ¿Por qué es importante el altar de muertos? Porque es parte de México. Uh-huh. Y a ti, por ejemplo, ¿qué te representa? ¿Por qué te gusta? ¿Acaso la celebración, los colores? ¿Qué te llama la atención del altar de muertos? A mí me llama el recordar. Recordar un ser querido, recordar momentos especiales, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahora, ¿dónde encontramos hoy esa huella? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En nuestros altares? En los altares, ¿verdad? En los altares de muertos que podemos levantar en nuestra casa, o tal vez lo podemos levantar en nuestro trabajo, o tal vez los podemos levantar en la casa de la abuelita, o a lo mejor los podemos ver en el centro, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México, pues ahí en el Zócalo, de repente se ven esas grandes catrinas, ¿no? Grandísimas catrinas. Por ejemplo, acá en San Luis Potosí con el famoso chantolo. O sea, con las diferentes maneras de levantar altar de muertos, no son los mismos altares en la zona centro, como en la zona norte, como en la zona huasteca, ¿sí? Entonces, ¿dónde podemos ver o dónde encontramos esa huella? Pues con los diferentes altares levantados en las diferentes regiones que conforman el Estado mexicano, ¿sí? Entonces, fíjense cómo vamos contestando estas preguntitas que tienen que ver con esta formulita que yo les di aquí, y entonces ustedes me van construyendo argumentos, no me están contestando por contestar, me están demostrando que saben identificar pasado, huella, presente y me lo vinculan con identidad. Ahora, yo les pregunto, ¿qué tiene que ver conmigo como mexicano el altar de muertos, chicos? Que es una tradición ya de muchos años. Que va pasando de generación en generación, ¿verdad? Yo a lo mejor lo empecé a vivir en casa de mi abuelita o con mis tías, ¿no? Y pues ahora yo incluso ya lo hago en mi casa. Si yo ya tengo la bendición de ser mamá, pues ahora yo es una tradición que hago con mis niños, o a lo mejor no soy mamá, pero lo estoy viendo con mis hermanitos o mis primos,
¿no? O mis sobrinitos, y lo vamos pasando de generación en generación. Les digo que ahora lo hacemos en la escuela, lo hacemos en el trabajo, es una gran fiesta, ¿no? Entonces, si se fijan, ahorita nosotros podemos argumentar la primer pregunta con un ejemplo de tradición. Asesora, ¿es suficiente que yo nada más hable en esa primera parte, los altares? No, no es suficiente porque te dice que lo hagas con lo social o con lo histórico. Preferentemente, para que tenga más sustento, yo les recomendaría que me pongan algo social, pero también me mencionen algo histórico, porque entonces así cumplimos con demostrar conocimientos adquiridos en el módulo. Por ahí, en el primer foro Aprendiendo, hablábamos de costumbres y tradiciones en nuestra región. Muchos me mencionaron acerca, sí, los altares de muertos, pero también hubo quien me mencionaron los diferentes bailables folclóricos, hubo quien me mencionaba los voladores de Papantla, hubo por ahí quien me mencionó también la cuestión del mole, ¿no? Entonces, ustedes me tienen que poner ejemplos, pero no nada más decir porque tengo el mole o porque tengo las piñatas y las posadas. No, hay que seguir esta formulita para que me vayan explicando y me argumenten y entonces su participación de verdad demuestre que ustedes adquirieron conocimiento, pero sobre todo que pueden transmitir sus ideas de una manera ordenada y estructurada. ¿Sí queda claro, chicas, esta parte? Asesora, tengo una duda. A ver, dime. Si ya hice mi primera aportación, ¿se puede editar? No, no la puedes editar porque acuérdense que cuando nosotros ponemos algo en el, ya sea en el foro de novedades, por ejemplo, yo asesora virtual, cuando yo les pongo algo en el foro de novedades, cuando participo incluso en el foro Aprendiendo, yo les hago una aportación, yo nada más tengo 30 minutos para editar. Ay, caray, me di cuenta que se me fue un dedazo. Ay, caray, me di cuenta que tenía a la par otro grupo y me equivoqué y les puse el grupo que era de otro, de un recursamiento cuando estoy llevando también el ordinario, me equivoqué, se me fue la onda. Puedo editar, sí, siempre y cuando estemos en los 30 minutos. Si se pasan de esos 30 minutos, tú por más que lo quieras editar, te va a decir que ya el tiempo se expiró y que tú ya no puedes hacer esa edición. ¿Qué hago, asesora? Bueno, no pasa nada. Lo que puedes hacer es dejar tu aportación así, porque a lo mejor la hiciste el lunes o la hiciste el martes antes de la sesión y tú no habías considerado estos puntos. No pasa nada, ¿sí? No pasa nada, porque cuando yo revise su foro, haz de cuenta que me voy de estudiante por estudiante y en automático cuando yo entro a la plataforma a revisar, yo voy a ver, por ejemplo, tus 4 o 5 aportaciones que hayas hecho, o 3 o 2 o una, dependiendo las que hiciste. Me da fecha de cuando las hiciste, la hora que las hiciste, puedo ver a quién le aportaste tú, puedo ver quién te aportó a ti y de esa manera yo puedo, con base a lo que dice la rúbrica, sacar tu retroalimentación y tu evaluación. ¿Por qué te menciono esto? Porque a lo mejor si tú ya hiciste tu aportación el lunes y la hiciste un poquito diferente a esto, voy a decir, bueno, no pasa nada porque ya había hecho sus aportaciones, pero a partir de este momento ya sabes cómo aportar. En tu aportación número 2, ay, asesora, esa no la he hecho. Bueno, se vale porque apenas estamos en martes. Asesora, ¿puedo hacer todas mis aportaciones el mismo día? No. Y lo vamos a ver con ahorita las instrucciones, pero si tú revisas tu rúbrica y lees muy bien, te vas a dar cuenta que la misma rúbrica te dice que lo participes de manera continua. Si participas solo 3 días, te baja la calificación. Si participas las 4 aportaciones el mismo día, no vas a tener la calificación más alta. Inclusive dice que si participas nada más el fin de semana, tampoco vas a tener la misma calificación que si hubieras participado un mismo día. Yo Entonces, hice dos ajá. aportaciones el día de ayer.
Ok, bueno, yo te recomendaría que hagas tus siguientes aportaciones, ¿verdad? Que pudiera ser, mira, te va a bajar realmente como un punto si haces excelentes aportaciones. Si tú ya hiciste 2 y haces una hoy y haces la otra mañana para que sean 4 aportaciones, ya participaste en 3 días diferentes y nada más te baja un punto, siempre y cuando tengas todo lo demás bien hecho. Ahora, ¿qué puedes hacer? Que, por ejemplo, si tú ya vas a hacer tu aportación 3, tú lo que hagas es que empieces a utilizar esta formulita para que tus aportaciones sean más completas. Entonces, cuando yo vea, hizo su aportación el lunes y luego hizo su aportación número 3 el martes, pero estoy viendo que ya está estructurando más sus ideas, sus argumentos. Quiere decir que viste la sesión, que participaste en la sesión y que te quedó más claro. Entonces, con base en tu crecimiento, por así decir, en tus aportaciones, pues es como yo te voy a evaluar. ¿Sí? Asesora, no me queda como satisfecho. ¿Puedo volver a hacer la aportación 1? Pues pudieras hacerlo si eso te hace sentir mejor, pero donde pudieras retomar esto perfectamente y se viera esa diferencia entre tu aportación 1 y tu aportación 4, que es tu conclusión, pues es precisamente que tú, ¿cómo decir? No quiero decirlo mejorar, pero quiero decir que lo hagas, ¿cómo quiero usar la palabra? Pero no sé qué palabra, que no hagas sentir, ¿verdad? No, aquí no se trata de hacer sentir mal a nadie, pero que tú enriquezcas más tu respuesta que te hace ser mexicano o mexicano en esa conclusión, ¿sí? Entonces, por esa parte no te estreses. Creo que una de las grandes ventajas como asesor es que uno debe de tener como ese código ético de ver tu evolución y sobre todo la bendición que tenemos, te digo, de ver la hora en que participas, el día en que participas, a quién le aportas y quién te aporta. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, muy bien. ¿Hay alguna otra duda con respecto a esto? Yo tengo una pregunta. A ver, pregúntame. Por decir si, bueno, esperemos que no suceda, si alguna persona no nos aporta no nos comenta nuestra aportación, ¿qué podríamos hacer? Fíjate que me estás haciendo una pregunta súper excelente. Muy buena, muy buena. Desafortunadamente te puedo decir que esto suele pasar en casi todos los foros, que siempre le aportan casi siempre a las mismas personas y muchos se quedan sin que les aporten. Puede pasar, sí, la gran mayoría de las veces esto ocurre. Asesora, pero entonces ¿yo qué hago si yo sí quiero hacer mis 4 aportaciones? He estado entrando al foro y nadie me comenta. ¿Qué hago? Bueno, yo lo que te recomiendo es que, pues a más tardar des oportunidad al sábado, a más tardar. Si no quieres el sábado, también se vale. Si tú nada más quieres trabajar el foro hasta el viernes, es muy válido. Entonces, si tú quieres dar oportunidad hasta el sábado para ver si alguien te comenta, adelante. Pero si aún así nadie te comenta, yo lo que te recomiendo es que hagas la aportación 2 veces, ¿sí? 2 veces. A lo mejor yo, Lore, ahorita voy a pensar que soy estudiante y resulta que yo entré, hice mi aportación 1, al otro día entré y vi las aportaciones de todos mis compañeros que ya habían escrito y resulta que yo me decido por Caro y yo le voy a hacer a Caro mi aportación 2, le voy a preguntar sobre lo que comentó, voy a darle oportunidad de que ella haga su participación 3 porque va a ser réplica. Y resulta, ¿verdad? Que yo se llega hasta el viernes, yo no puedo participar sábado y domingo, o si puedo, depende de mi horario, ¿verdad? De cómo yo tenga establecido.
Y entonces, pues definitivamente yo no me quiero quedar con 3 aportaciones porque no voy a tener la misma calificación si son 3 que si son 4. Entonces, ¿qué hago? Muy sencillo. Yo te recomiendo que hagas la aportación 2 veces. Lo vas a hacer con 2 personas diferentes y por ende vas a hacer preguntas diferentes a esos compañeros. Entonces, a lo mejor mi primer participación que hice yo a uno de mis compañeros fue a Caro, pero a lo mejor en mi segunda aportación se la voy a hacer a Miriam. Y entonces, por eso yo les repito, cuando yo hago la revisión, yo asesora. Cuando yo les reviso, les digo que yo ahí veo tus aportaciones juntas, veo si te comentaron, veo si nadie te comentó, pero estoy viendo que estás haciendo repetida tu aportación 2, voy a decir, bueno, sí ten interés en tener aportaciones completas, ¿sí? Todo hay solución. ¿Sí? ¿Sí queda respondida tu pregunta? Perdón que ahorita no me estoy dirigiendo a ustedes con nombre, porque no estoy viendo el chat ni estoy viendo quién abrió su micrófono, ¿sí? Pero, Muchas gracias. ok, bueno. Entonces, vamos ahora a ser asesores virtuales, ¿les parece? Somos evaluadores. ¿Qué pasó aquí? Ok, aquí tenemos el siguiente parrafito que alguien escribió en su aportación número 1. Está alguien, vamos a suponer que esta es Lore. Lore respondió, esta es mi aportación número 1 y yo escribí. Lo que me hace mexicano o mexicana son nuestras tradiciones, la comida, la música y las fiestas, porque México tiene una cultura muy bonita. Me gusta mucho el Día de Muertos porque es una tradición que celebramos cada año con nuestra familia y nos representa como mexicanos. Mi pregunta hacia ustedes, están evaluando a Lore, ustedes ahorita son los asesores virtuales y yo soy la alumna. ¿Qué le falta para alcanzar un nivel de experto conforme a la formulita que vimos? La respuesta está en opción múltiple y la A nos dice que sea más largo, más extenso. La B nos dice que haya un acontecimiento, un proceso histórico y explicar su relación con el presente. C, mencionar más tradiciones. D, decir que está orgulloso de México. ¿Cuál creen que sería la respuesta correcta? ¿La B? La Digo B, la A. La A, ¿por qué? Déjame decirte que tienes correcta la A, pero también es correcta la B. ¿Por qué creen que la A es correcta? porque le falta más argumentar más. Si yo hablo de un acontecimiento o proceso histórico, en el acontecimiento me refiero a lo social. Pueden ser tradiciones o puede ser cuestión cultural, puede haber gastronomía, puede haber música. Aquí me menciona de tradiciones como el Día de Muertos, la comida, la música, las fiestas. Pero explicar su relación con el presente. Yo tengo que explicar de dónde, ¿verdad? ¿Qué fiestas? Pues las fiestas patronales que se empezaron a originar con la llegada de los españoles en el virreinato. Yo ahí lo podría vincular con el pasado. ¿Qué me dejan las fiestas patronales? ¿Cuál es la huella? Bueno, pues una de las huellas es que en estas fiestas, pues nos ponemos más serios con la cuestión de la fe, la religión, guardamos, ¿verdad?, el respeto al personaje o a la
no sé cómo decirlo, al santo, ¿verdad? De la iglesia en donde estamos llevando a cabo esta fiesta, ¿no? O incluso a la Virgen, ¿no? Dependiendo al santo, la Virgen, al que tú le estés llevando esa celebración, ¿no? Y pues eso permanece en nuestra actualidad, en nuestro presente, porque hay procesiones, por ejemplo, se me ocurre, si tomo como que el más conocido para los católicos y los que no somos católicos, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser todas esas procesiones que se llevan a cabo cada 12 de diciembre para celebrar a la Virgen de Guadalupe, que es la madre del Señor Jesucristo y etcétera. Y entonces voy entrando a detalle, estoy correctamente explicando su relación del pasado, la huella, el presente y qué me hace como mexicano. Por ahí, para todos es bien sabido, ¿verdad? Que la reina de México, pues es la Virgen de Guadalupe. Entonces, cuando hablamos de la Virgen de Guadalupe, pues luego pensamos en el mexicano. ¿Es parte de nuestra identidad? Sí, seamos o no seamos católicos. Entonces, ¿por qué la A estaría también correcta? Porque si yo argumento de manera completa, si yo hablo aquí de comida, pero si hablo exclusivamente con ejemplos concretos, pues comida, los famosos tamales. Por aquí se me ocurre en San Luis Potosí, que es ahorita donde tengo bendición de estar viviendo, pues puedo pensar en las enchiladas potosinas, puedo pensar en la Huasteca, pues en el zacahuil, ¿no? En la cecina, las enchiladas, su cecinita, los bocoles. Yo estoy muy antojada. Pero también puedo pensar en la cuestión del música y pongo ejemplos con los mariachis, la banda, ajá. Y si yo soy muy específica, me va a permitir entonces cumplir con el punto B, que es el principal y lo que va a demostrar que yo sé, que yo conozco y que puedo vincular ese pasado, esa huella, ese presente y esa identidad, y por ende mi respuesta va a tener mayor extensión, ¿sí? Entonces, honestamente, si tú me respondes esto, pues no me garantiza que tú fuiste un estudiante del módulo 9 aquí en prepa en línea, porque esto incluso me lo pudiera contestar a lo mejor hasta mi tía o mi hermana, o pudiera yo ser una entrevistadora en la calle y pudiera yo detener a alguien ahí en la plaza, preguntarle y esta pudiera ser una respuesta. Si tú me mencionas incluso hasta procesos históricos, me explicas, por ejemplo, que después de la conquista tenemos 3 siglos de virreinato bajo el dominio de la corona española y tenemos como representante del rey en España, pues aquí en nuestro territorio de la Nueva España tenemos un virrey, ¿verdad? Y después de 300 años de gobierno, pues se implementan las reformas borbónicas, empieza a haber mucho descontento, sobre todo por la cuestión de los criollos y todas las leyes o las reglas que se implementan con el reformismo borbónico, ¿no? En donde los más afectados pues son los representantes de la iglesia y los representantes de la milicia, no en balde Hidalgo Allende Aldama Jiménez. Hidalgo es católico, religión, y Allende Aldama Jiménez son militares, ¿verdad? Van a empezar un movimiento de cambio que a fin de cuentas lo que va a provocar es que más adelante con otros luchadores del movimiento como Morelos, más adelante Guerrero, Iturbide, pues van a buscar ya un proceso de cambio que va más allá y que va a ser la independencia. Entonces, si ustedes se fijan, yo ahorita lo estoy poniendo como ejemplo, pero ustedes se fijan, yo ya lo hice más extenso. ¿Por qué? Porque ya estoy poniendo ejemplos, estoy argumentando y estoy demostrando que yo sí hice mis actividades integradoras de semana 2, por ejemplo, la independencia, que en este caso sería la actividad integradora 3. Yo voy explicando. Yo demuestro con eso que soy un estudiante que
que vio sus contenidos y que atravesó el módulo 9 en estudio, que fue estudiante del módulo, claro que sí, estoy demostrando conocimientos, que es lo que yo te voy a evaluar. Por eso te pide que trabajes algún proceso histórico o que hables de cuestiones sociales o culturales. ¿Sí, chicas? Voy a poner un ejemplo de una muy buena participación. Fíjense cómo aquí sí se puede ver reflejado que hay más extensión, está más amplio. Esta vamos a suponer que es otra Lore, ¿verdad? No es la Lore que participó en la otra aportación. Una parte de mi identidad mexicana se encuentra en nuestras tradiciones. Por ejemplo, el Día de Muertos refleja la permanencia y transformación de prácticas culturales a través del tiempo. La historia de México ha permitido que distintas tradiciones se encuentren y cambien. Estamos hablando que el Día de Muertos, toda esta cuestión de altar de muertos y lo que se lleva a cabo el 2 de noviembre, pues tiene un antecedente prehispánico. No fueron los españoles quienes nos trajeron esto. Esto empieza desde las culturas originarias, ¿no? Es parte que ha ido a través del tiempo transformándose, pero que son prácticas que se mantienen, ¿no? Luego dice, actualmente, presente, esto se observa cuando las familias colocan ofrendas y transmiten estas prácticas a nuevas generaciones. Por ello, considero que nuestra identidad se construye entre lo que heredamos del pasado y la forma en que lo vivimos en el presente. Lo que está marcado, aquí no lo marqué, fíjense, creo que hubiera sido una genial idea, pero lo que está subrayado es esa formulita que vimos. Pasado, huella, presente, ¿verdad? Y lo que es la identidad, que la identidad es lo que me dejas poder identificar porque soy el mexicano que soy, ¿sí? ¿Qué me hace ser mexicano o mexicana? ¿Sí ven la diferencia de las dos aportaciones, chicas? Sí. Bueno, acuérdense que les comparto esta presentación para que ustedes lo tengan más claro. Entonces, imagínense, si pongo un buen ejemplo de lo social y hago otro párrafo con un buen ejemplo histórico, con un proceso como puede ser conquista, puede ser independencia, puede ser revolución mexicana, puede ser cardenismo, ¿no? Entonces, imagínense qué buena aportación voy a hacer. Ay, asesora, ¿qué pasa cuando voy a hacer referencias? Ah, bueno, puedo hacer referencias si yo, por ejemplo, aquí encontrar una fecha, tomando este mismo ejemplo del Día de Muertos. Ah, pues de acuerdo con la la Organización de las Naciones Unidas en 2022, ¿verdad? El Día de Muertos representa la cultura mexicana en diferentes o en 10 países del mundo que son bla, bla, bla. Si se fijan, yo ya estoy dando datos muy concretos. Ah, bueno, ¿a quién yo tendría que incluir ahí en mi aportación? Pues la referencia de la ONU donde yo tomé ese dato. ¿Qué hace esto? Que mi argumento todavía esté más sustentado porque no es algo que yo me inventé para que se viera bonito. Ahí está el dato de dónde lo tomé. Entonces, yo estoy hablando de procesos, estoy dando ejemplos, estoy haciendo, puedo hacer citas, puedo hacer paráfrasis o simplemente hacer una referencia. ¿Sí? ¿Estas son las aportaciones que van a obtener el mayor nivel de logro? Claro que sí. ¿Sale? Bueno, paso a lo que sigue. Transforma la pregunta y responde. Vamos a seguir con el ejemplo de altar de muertos. ¿Te gusta el Día de Muertos?
Yo pregunto. Sí, sí me gusta a mí el Día de Muertos. Sí, sí les gusta el Día de Muertos. Sí. Fíjense que yo no soy católica. Pero se me hace parte muy importante de nuestra cultura y en mi escuela, con los chicos de prepa, los más grandotes, nos toca levantar el altar mayor, ¿verdad? Y la verdad es toda una experiencia porque yo me refiero desde que no tengo la cuestión de la muerte como se ve aquí, por la cuestión de la fe que tengo, pero sin embargo lo veo desde el aspecto cultural. ¿Se vale? Sí. Entonces a mí luego me preguntas, ¿te gusta el Día de Muertos? Sí, por todo lo que implica esa convivencia, esta cuestión de tradición. Ujú. Entonces, bueno, cada quien tiene su razón. ¿Por qué quiero llegar a esto? Bueno, porque lo más correcto es que si yo nada más preguntara, ¿te gusta el Día de Muertos? Y si tú me respondes sí, pues tu respuesta estaría correcta. ¿Estaría argumentada? No. Entonces, para que esté bien argumentada, pues mi pregunta tiene que estar un poquito transformada de tal manera que me permita no responder con un sí o con un no. Si, por ejemplo, tú nada más me respondes con un sí o un no, alguna pregunta que pudiéramos hacer en el foro de novedades o en el foro de aprendiendo, está bien. Pero en el caso del foro de integración, no puedo nada más responder sí o no porque no voy a alcanzar el objetivo del foro. Entonces, fíjense qué diferencia de la pregunta. ¿Por qué consideras que el Día de Muertos continúa formando parte de la identidad mexicana a pesar de los cambios que ha experimentado nuestra sociedad? Entonces, si se fijan, esa sería una pregunta debatible. No la puedo responder con un simple sí o un simple no. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque es bien importante que ustedes, ¿verdad?, tengan a bien tener claro que en el foro de integración no me pueden responder por responder. A esto me refiero. Por ejemplo, la siguiente pregunta que yo les haría, a lo mejor si te encuentro por ahí en la plaza, yo te puedo preguntar, o yo como extranjera, o yo como mexicana y tú eres extranjero, yo te puedo preguntar, ¿te gusta la comida mexicana? Si tú me respondes sí o no, la respuesta está bien. Pero si yo lo trabajo en el foro, tengo que responder algo que sea más debatible, que no me responda un sí o un no. Entonces, por ejemplo, yo pudiera hacer esta pregunta: ¿qué elementos históricos consideras que explican la importancia que ciertos alimentos tienen actualmente en nuestra identidad mexicana? ¿No? Por ejemplo, el tamal, sobre todo lo que acá en la zona norte se conoce como el zacahuil, un megatamalote grandotote, grandotote, ¿verdad? Pues también tiene un antecedente prehispánico y tiene una historia un poquito violenta, ¿verdad? Pero ahora no tiene la misma connotación, ¿no? Antes se pensaba que se hacía este alimento con la carne de los prisioneros de guerra. ¿Cierto o no cierto? No lo sé. Yo no he visto ningún documento que lo afirme oficialmente. Eso es lo que se escucha como parte de esos relatos orales. Sin embargo, yo sí te puedo decir que en la actualidad el zacahuil está hecho con pollo, con puerco, ¿verdad? O con cerdo, no sé cómo lo conozcan. Y son esos cambios, ¿verdad?, que en cierto momento se construían de una manera y en la actualidad se construyen de otra. Entonces, fíjense cómo
Lo que ustedes respondan en el foro no puede ser con un simple sí o un simple no. Tienen que pensar un poco más allá, con preguntas un poco más elaboradas para que ustedes puedan responder con esos argumentos como los ejemplos que vimos. Asesora, yo no quiero hacerme preguntas, quiero responder. Ah, bueno, pues entonces guíate con la formulita que te di. Pasado, huella, presente, identidad. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, las instrucciones en la plataforma dice que debo de participar al menos 4 veces. He tenido estudiantes que me han hecho aportaciones hasta 5, 6, 7, 10. Lo máximo que he tenido que un solo estudiante aporta, pues hasta 11 veces. Por el simple hecho de contestar 11 veces, y las 11 veces me contestan sí, no, porque nací aquí, pues no me va a garantizar el nivel de logro más alto. En realidad puedes contestar 4 o puedes contestar 11, pero lo que va a depender que tu nivel de logro sea más alto es el nivel crítico que utilices para hacer tu análisis y para elaborar tus argumentos con tus aportaciones. Entonces, mínimo, ¿puedes sacarte un nivel de logro alto con 4 aportaciones? Sí. Entonces, en la primera aportación vas a responder, ¿qué te hace ser mexicano o mexicana? Dice que argumentes esta formulita, ¿sí? Que tanto les presumo aquí, y que argumentes qué eventos históricos. Yo ahorita ya les di varios ejemplos. Y sociales han influido en la construcción de la identidad del mexicano y cómo se refleja en la actualidad. En tu segunda intervención vas a dar réplica a la aportación de uno de tus compañeros. Aquí sí es bien importante que pongan el nombre del compañero, porque a lo mejor yo voy a hacer mi aportación y yo te voy a decir, a ver, compañera, pues fíjate que me gusta lo que pusiste en tu participación, estoy de acuerdo contigo. Me gustaría saber a qué te refieres con que la comida en la zona donde vives es súper importante o es muy tradicional. Bueno, pues para empezar, ni estoy diciendo qué comida, ni mucho menos estoy poniendo el nombre de mi compañero. Estoy faltando a las etiquetas y aparte le estoy quitando la oportunidad a ese compañero de decir, wow, me aportó a mí, me pregunta a mí, yo voy a hacer mi aportación 3. Entonces, chicos, por eso es bien importante tener muy claras las instrucciones. Aquí sí es importante que pongan el nombre de su compañero. Lo que les voy a recomendar es que no me pongan el nombre de su compañero, así todo, por ejemplo, se me ocurre Lorena Guadalupe Bustamante Chávez, ¿no? Todo en mayúsculas, porque también eso es una falta en las etiquetas. Y acuérdense que también en este foro les voy a calificar la cuestión de la gramática, ortografía y sintaxis. Luego dice, en tu tercera participación responde a las réplicas de tus compañeros o compañeras. Si nadie te hace réplica, si nadie te comenta, pues ya por ahí quedamos que puedes hacer la aportación dos veces, pero a 2 personas diferentes. Y en tu último comentario presenta una conclusión. Asesora, fíjate que en mi primera aportación, como la hice el lunes, no seguí la formulita. Ah, bueno, pues ahora retómala en tu conclusión. ¿Va a haber un crecimiento en tu argumento? Sí. ¿Me va a demostrar tu conocimiento? Sí. Sí, porque no te voy a calificar nada más la aportación 1 o te las voy a calificar separadas. Voy a ver todo ese proceso de tu trabajo en el foro, ¿sí? Aquí está el apartado de la rúbrica y si ustedes la leen entre líneas van a dar cuenta que sí habla que trabajes la cuestión de la referenciación. Si, por ejemplo, trabajas la IA para estructurar ideas, no copies y pegues, ¿sí? Tómalo como para hacer estructura de ideas. Referencíalo de todas maneras, que sean tus palabras, que no sean las palabras de la IA.
Si vas a tomar datos como muy concretos, hay que referenciar, puedes hacer citas, puedes hacer paráfrasis, como tú lo decidas, ¿sí? Y por ahí, 4 aportaciones, no es correcto que las hagan todas el mismo día, porque por ahí incluso hasta no tiene como sentido. Si yo aporto el lunes a primera hora, se me ocurre, y hago mis 4 aportaciones, ¿cómo yo puedo hacer mi aportación 3 si nadie más ha aportado? ¿A quién le dio oportunidad de que me participara para que yo pudiera hacer la participación 3? ¿Sí? O sea, como que no tiene sentido. Lo más correcto es que si ustedes leen, vean que dice ahí en el nivel de experto que participas de manera continua. Y si son 4 aportaciones, pues lo que mínimo se espera, participes en 4 días diferentes. Asesora, ¿Sí? Dime. tengo una duda. Ya ve que le comenté que yo aporté el día de ayer 2. Ajá. Entonces, me espero para que alguien me haga una aportación a mí hasta el viernes. No importa que no haya esa secuencia de pues ayer y hoy y posiblemente el jueves, miércoles. Sí, puedes esperar. ¿O sabes qué? Si no quieres esperar y de una vez te quieres ir adelantando, he tenido estudiantes que lo han hecho sin problema. Bueno, yo quiero tener otra participación hoy y a lo mejor voy a tener la otra el jueves o el viernes, ¿no? Bueno, está bien. La última aportación la quiero hacer el viernes. Ok. Tú lo que puedes hacer es que a lo mejor hoy participa con una segunda aportación. Entonces, si ya le comentaste a Lore, pues ahora coméntale a Lupita, ¿sí? La aportación 2, no importa que la repitas. Asesor, y si alguien después entró el jueves y resulta que ya alguien me replicó, pues, ¿qué hago? Pues yo lo que te aconsejaría, no importa que tengas 5 aportaciones, pues yo te aconsejaría que participes con lo que te piden la tercera aportación. Entonces, ya sí garantizas tus 4 días diferentes. Y si no, pues no pasa nada, porque si tú checas tu rúbrica, si todo lo haces bien y lo único que te falló es que hiciste la participación en 3 días, pues nada más te va a bajar un punto. Por eso es la importancia de que revises tu rúbrica. ¿Hay quien sí le afecta mucho? Sí, porque si, por ejemplo, me hizo las 4 aportaciones el domingo, o muchos en su mayoría nada más me hacen 3 aportaciones el domingo, me hacen la aportación 1, la aportación 2 y la aportación 4. ¿Por qué? Porque no hubo oportunidad de que alguien más les hiciera su réplica y tener oportunidad de yo responder lo que me hayan preguntado. Entonces, aquí es una cuestión de leer y entender bien lo que nos pide la rúbrica, ¿sí? Yo como tu asesora, te sugeriría que si no quieres arriesgar y de una vez quieres hacer 2 aportaciones, puedes hacerlo. Si el día viernes que entres al foro y alguien más te aportó, pues respóndele. O sea, no pasa nada, ¿sí? Y finalmente haces tu cierre con tu conclusión. No te afecta. Aquí es saber cómo más o menos hacer la interpretación de tu rúbrica para que puedas cumplir lo más que puedas. ¿Sí? Sí, gracias. Pero eso sí, yo no les recomiendo participar todo el mismo día. Hay quienes les digo que me participan todo el lunes en la mañana y yo, pues si nadie más ha entrado al foro, ¿cómo me puedes hacer 4 aportaciones? Mínimo me puedes hacer 3. Pero ¿qué sentido hace que me hagas una conclusión si no te has dado oportunidad de leer lo que los demás comentan, de darte más ideas, de enriquecer tus aportaciones o incluso de tener una interacción de debate con uno de tus compañeros y responderle a otro?
¿sale? Por eso es importante esta parte. Creo yo que tu trabajo en el foro no es cualquier cosa. En el foro de integración no es cualquier cosa, ¿sale? Y bueno, ya para ir cerrando la sesión, chicas, me gustaría que hiciéramos este proceso reflexivo. Al comenzar esta sesión, yo antes pensaba que la identidad mexicana era, me puedes poner ahí una frase. Después de lo que hemos trabajado, ahora pienso que la identidad mexicana es, ¿sí? Y un pero, algo que todavía me hace pensar, tal. ¿Me lo pueden responder? Esto sí les voy a pedir que me apoyen y me lo pongan en el chat para que ahorita que cerremos la sesión ya yo muy tranquilamente lea y si veo algo así como muy inquietante, pues ya te escribo y te digo, wow, esto, ¿no? Pero si todo está bien y todo, pues yo nada más cuento tu participación y no te estreso, ¿sí? Entonces sí me gustaría mucho saber. Antes pensaba que la identidad mexicana era, ¿qué pensabas? También puede ser una palabra o puedes hacer un párrafo, lo que tú gustes. Ahora pienso que la identidad mexicana, tal, tal, tal. ¿Qué piensas? ¿Mm? ¿Sí, chicas? Para contar su participación final y poner sus participaciones ahí en portafolio de evidencias. ¿Me apoyan con esto? Voy a... ok. Aquí está lo de la reflexión. Voy a ver aquí qué me están diciendo. Asesora, Dime. una duda. Bueno, es más como pregunta. Por ejemplo, para la aportación, puede ser de que, por ejemplo, en el altar de muertos nos recuerda, o por ejemplo en las escuelas, que recuerdan a los héroes que ya murieron y así. ¿Eso es estar hablando del pasado? Sí, pero dime qué héroes. Ah, pues pues Sí, en por muchas ejemplo, Miguel escuelas, Hidalgo, o ajá, sea, que hace recordar sí, en el presente, pues, cosas del pasado. O sí, por sea, ejemplo, personajes. sí, tú pudieras mencionarme personajes como Miguel Hidalgo y Costilla, Allende, Aldama, Jiménez, que pelearon, incluso hasta me lo puedes adornar, ¿verdad? Con esta cuestión histórica al decirme, pues, que fueron los primeros personajes que comenzaron el movimiento armado en 1810 y que participaron en la primera etapa del proceso armado, que fue el de, ay, se me fue. Bueno, hoy ando muy olvidadiza. Es y el de iniciación, ¿no? Entonces, me estás demostrando conocimientos históricos que vimos en tu actividad integradora 3, sí. Y tú, por ejemplo, me estás diciendo, o puede ser una cuestión cultural. Pues el altar de muertos que celebramos en mi clase de música o que celebramos en el teatro del pueblo, no sé, es acerca de artistas del cine de oro mexicano, como por ejemplo, no sé, Pedro Infante, Jorge Vargas, ay, no sé, ¿no? Todos estos personajes importantes de esas películas mexicanas.
¿Cómo lo puedo vincular con un proceso histórico? Pues muchos de estos personajes estuvieron en su mayor auge, pues allá, cardenismo y todos estos, ¿no? O puedo hablar de personajes artísticos como estos pintores, Frida Kahlo, Diego Rivera, Siqueiros, ¿no? Que son personajes que han retratado la historia de nuestro país a través de murales como los que se encuentran en Palacio Nacional, allá en Ciudad de México, etcétera. Entonces, tú vinculas pasado, huella, presente y cómo nos identifica. Por eso es importante esta formulita. ¿Sale? Voy a retomar aquí una de sus aportaciones. Me dice Arlet. Antes pensaba que la identidad mexicana era solo ser mexicana. Muy bien, me parece como con mucho sentido. Después de lo que hemos trabajado en esta sesión, me doy cuenta que no es así, que va más allá de solo eso. También influyen usos y costumbres, gastronomía, tradiciones. Pero lo que me hace pensar es que espero que no se extingan en algún momento, que no dejemos que se pierdan porque aún así siento que más que mexicanos nos fomenta la unión en el hogar. Sí, a esto se le conoce, Arlet, como el famoso nacionalismo, lo que nos hace sentir mexicanos. Por ejemplo, pienso ahorita que fue el Mundial, ¿no? Cómo nos identificamos pensando en que fuimos 3 anfitriones, ¿no? Estados Unidos, Canadá y México. ¿Cómo nos identificamos, verdad? O cómo nos diferenciamos de Estados Unidos y Canadá porque nos pudimos identificar como mexicanos con esta cuestión del festejo, la pachanga, la comida, la solidaridad. Ay, pues estoy jugando, no sé, recuerdo los casos, por ejemplo, de Irak, de Irán, Irán. Y Corea, ¿no? Cuando ellos están jugando, pues no está jugando México, pero yo me pongo en la camiseta de ellos, ¿no? Y cómo esos países quedaban tan encantados que, híjole, no eres de mi país, pero me apoyas, ¿no? Toda esa cuestión de tradiciones, de costumbres, de cultura, de amor, ¿no? Que está representando el mexicano en los partidos y hasta en los partidos que no son de su selección. Entonces, todo eso es una cuestión de nacionalismo que te hace ser mexicano o mexicana. Entonces, puede ser desde aspectos deportivos, cuestión de cultura, puede ser la cuestión de la música, la cuestión del muralismo, la pintura, la cuestión de los actores, actrices, pero sobre todo este ejemplo tan claro que vemos con los personajes de la independencia, ¿no? Entonces, en las primarias, por lo regular, pues son estos personajes más de historia tradicional, como Miguel Hidalgo, Morelos, como personajes como muy específicos, los niños héroes. Conforme van creciendo, pues lo van haciendo ya de personajes diferentes, ¿no? Entonces, por aquí alguien me dice, Ale, después de lo trabajado, veo y entiendo que tienen que ver con toda la cultura y tradición que tenemos hoy en día que vienen de los antepasados. Si te fijas, tú aquí me estás hablando de cultura, de cuestión social y de cuestión histórica, al hablar de los antepasados. Si me dices que antepasados, pues estaría genial. Miriam me dice, antes pensaba que la identidad mexicana era solo el 15 de septiembre y borrachera, o sea, la pachanga, ¿verdad? Muy bien, es cierto, es lo que la mayoría de la gente cree o considera. Después de lo que hemos trabajado, me di cuenta de que es mucho más compleja y rica, llena de tradiciones e historia profunda, pero cada estado la vive de una forma única. Aquí la historia del chantolo, de verdad, yo estoy como muy maravillada con el chantolo.
Luego dice, pero algo que todavía me hace pensar es cómo se han mantenido estas tradiciones y costumbres después de tanto tiempo. Ujú. Entonces, es muy importante, chicos, poner, ahora sí que era lo que yo les decía cuando estábamos cerrando la sesión número 6. Vamos a poner a prueba en semana 4 todos los conocimientos de semana 1, de semana 2 y semana 3. Entonces, chicos, entre más traigamos a colación lo que hemos trabajado en el módulo, tanto en el proyecto integrador como en el foro, ustedes tengan certeza que pueden obtener los niveles del logro más altos y cerrar su módulo con mucho, mucho, mucho éxito. ¿Sale? Bueno, voy a proceder, voy a seguir leyendo lo que me aporten ahí, pero voy a proceder con el cierre. ¿Sale? Para que nos podamos ir yendo. Un pequeño recordatorio que les hago. Cuando estén haciendo sus aportaciones en el foro, argumenten. Formulita. Pasado, huella, presente, identidad. Relaciona el pasado con el presente, dialoga, participa durante la semana, no lo hagas durante un solo día y concluye con lo aprendido, lo que viste en el módulo, lo que estás leyendo en las diferentes aportaciones de tus compañeros. A mí a lo mejor se me olvidó la cuestión de la danza, por ejemplo. Y yo veo que hay varios de mis compañeros que lo mencionan mucho. Yo incluso lo puedo retomar y ponerlo también en mi conclusión. Entonces, no solamente los conocimientos que adquirí en el módulo y que a lo mejor de repente se me fueron, pero que alguien más los retoma o a lo mejor algo que yo no había visto y que me está enriqueciendo porque yo digo, ay, wow, eso también es importante, ¿sí? Y pues la siguiente sesión, la de día de mañana, es nuestra última sesión y me voy a centrar única y exclusivamente en el proyecto de integración. Por ahí ya tengo 5 proyectos que ya me llegaron, ya los revisé, pero sí creo que también es importante que veamos lo de la sesión porque voy a explicar muchas cosas que están ahí como todavía que siento yo que no esperaron a la sesión y que pudiera tener como más claro para que ustedes puedan entender bien la actividad. ¿Sí? Y bueno, pues cualquier cosa quedó a la orden. Escríbanme y si no, pues también lo checamos aquí el día de mañana. No sé si hay alguna duda más, algo que les gustaría solucionar con respecto al foro. ¿Alguien que me dé luz verde? Ahora sí, si me abre el microfonito estaría genial. Sin duda, asesora, muchas gracias. Ok, el día de mañana vamos a participar también con el micrófono y espero que ahora sí haya muchas más participaciones, sobre todo muchas dudas. Cuando no me preguntan nada, híjole, luego me quedo así como, ¿sí? Sobre todo porque también con sus dudas o sus comentarios, no tienen que ser dudas, también pueden ser comentarios o sugerencias para sus propios compañeros, porque esto nos permite, ejemplos, nos permite también enriquecer y aquí se trata que todos aprendamos de todos, ¿sale? Que tengan una excelente noche, nos estamos viendo el día de mañana y vamos con todo, porque ya es la última semana, ¿sale? Muchas gracias. Nos estamos Sí, es que viendo, hasta- cuídense mucho. Ok, cuídense mucho, bye. Bye.